la resurrección de la mujer salvaje, la loba. Tengo que confesarles que yo no soy como uno de esos teólogos que se adentran en el desierto y regresan cargados de sabiduría. He recorrido muchas hogueras de cocinar y he esparcido cebo de angelote en toda suerte de dormitorios, pero más que adquirir sabiduría, he sufrido embarazosos episodios de giardiasis, E. coli y amebiasis, y tal de esos destinos de una mística de la clase media con distintos delicados. He aprendido a protegerme de todos los conocimientos o la sabiduría que haya podido adquirir en el transcurso de mis viajes a extraños lugares y personas insólitas, pues a veces el viejo padre Academo, como el mítico Cronos, sigue mostrando una fuerte propensión y devorando a sus hijos antes de que hayan alcanzado la capacidad de sanar y sobreprender. El exceso de intelectualización puede dibujar las pautas de la naturaleza instintivamente de las mujeres. Por consiguiente, para fomentar nuestra relación de parentesco con la naturaleza instintiva, es muy útil comprender los cuentos como si estuviéramos dentro de ellos, y no como si ellos estuvieran fuera de nosotros. Entramos en un cuento a través de la puerta del oído interior. El relato hablado toca el nervio auditivo que discurre por la base del cráneo y penetra en la médula oblonga justo por debajo del puente de Barolio. Allí los impulsos auditivos se transmiten a la conciencia o bien al alma según sea la actitud del oyente. Los antiguos anatomistas decían que el nervio auditivo se dividía en 3 o más caminos en el interior del cerebro. De ello deducían que el oído podía escuchar a través de niveles distintos. Un camino estaba destinado a las conversaciones mundanas, el segundo era para adquirir erudición y apreciar el arte, y el tercero permitía que el alma oyera consejos que pudieran servirle de guía y adquiriera sabiduría durante su pertenencia en la tierra. Hay que escuchar, por tanto, con el oído del alma, pues esta es la misión del cuento. Hueso a hueso, cabello a cabello, la mujer salvaje regresa, a través de los sueños nocturnos, de los acontecimientos medios comprendidos en medio recordados. La mujer salvaje regresa, y lo hace a través de los cuentos. Inicié mi propia migración por Estados Unidos en los años 70, buscando un lugar donde pudiera sentarme entre los árboles, la fragancia del agua y las criaturas a las que amaba: el oso, la raposa, la serpiente, el águila y el lobo. Los hombres exterminaban sistemáticamente a los lobos en el norte de la región de los Grandes Lagos. Donde quiera que fuera, los lobos eran perseguidos de distintas maneras. Aunque muchos los consideraban una amenaza, yo siempre me sentía más segura cuando había lobos en los bosques. Por aquel entonces, tanto en el oeste como en el norte, podías acampar y oír por la noche el canto de las montañas y el bosque. Pero incluso en aquellos lugares, la era de los rifles de mira telescópica, de los reflectores montados en jeeps y de los cebos a base de arsénico hacían que el silencioso se fuera propagando por la tierra. Muy pronto las montañas rocosas se quedaron sin lobos. Así fue como llegué al grande desierto que se extiende a mitad de México y de Estados Unidos. Y más cuando el sol me desplazaba. Tanto más numerosos eran los relatos que me contaban sobre los lobos. Dicen que hay lugar del desierto en el que el espíritu de las mujeres y el espíritu de los lobos se reúnen a través del tiempo. Intuí que había descubierto algo cuando en la zona fronteriza de Texas oí un cuento llamado La muchacha loba, acerca de una mujer que era una loba que a su vez era una mujer. Después descubrí el antiguo relato azteca de los gemelos huérfanos que fueron amamantados por una loba hasta que pudieron valerse por sí mismos. Y al final de labios de los agricultores de las antiguas concesiones de tierras españolas y de las tribus pueblo del suroeste. Adquirí información sobre los hueseros, los viejos que resucitaban muertos y que al parecer eran capaces de devolver la vida tanto a las personas como a los animales. Más tarde, en el transcurso de una de mis expediciones etnográficas, conocí a la huesera, y desde entonces ya jamás volví a ser la misma. Permítanme que les ofrezca un relato y una presentación directa. La loba. Hay una vieja que vive en un escondite del alma, que todos conocen, pero muy pocos han visto, como en los cuentos de hadas de la Europa Este. La vieja espera que los que se han extraviado, los caminantes y los buscadores acudan a verla. En circo espera, a menudo peluda y siempre gorda, y por encima de todo, desea evitar cualquier clase de compañía. Cacarea como las gallinas, canta como las aves, y por regla general emite más sonidos animales que humanos. Podría decir que vive entre las desgastadas laderas de granito del territorio de Tarahumara,
o que está enterrada en las afueras pobres, en las inmediaciones de un pozo. Quizás la podremos ver viajando hacia el sur, hacia Monte Albán, en un viejo cacharro con el cristal trasero roto, con un disparo, o esperando al borde de la autovía, cerca del paso, o desplazándose con unos camioneros a Morelia, México, o dirigiéndose al mercado de Osaka, cargando con unos haces de leña, intrigados como por ramas de extrañas formas. Se le conoce como distintos nombres: la huesera, la trapera y la loba. La única tarea de la loba consiste en regenerar huesos, recoger y conservar sobre todo lo que corre de perderse. Su cueva está llena de huesos de todas las criaturas del desierto, venados, serpientes, de cascabel, cuervos, pero su especialidad son los lobos. Se arrastra, trepa y recorre las montañas y los arroyos en búsqueda de huesos de lobo, y cuando ha juntado un esqueleto entero, cuando el último hueso está en su sitio y tiene entre sus ojos la hermosa escultura blanca de la criatura, se sienta junto al fuego y piensa qué canción va a cantar. Cuando ya la ha decidido, se sitúa al lado de la criatura, levanta los brazos sobre ella y se pone a cantar. Entonces los huesos de las costillas y los huesos de las patas del lobo se cubren de carne y la criatura le crece pelo. La loba canta un poco más y la criatura cobra vida, y su fuerza y peluda cola se curve hacia arriba. La loba sigue cantando y la criatura lobula. Empieza a respirar. La loba canta con tanta intención que el suelo del desierto se estremece. Y mientras ella canta, el lobo abre los ojos, pega un brinco y escapa corriendo cañón abajo. En algún momento de su carrera, debido a la velocidad o a su chopeteo en la lengua del arroyo que está cruzando, a un rayo del sol o a un rayo de la luna que la ilumine directamente al costado, el lobo se transforma de repente en una mujer que corre libremente hacia el horizonte, riéndose y carcajadas. Recuerda que si te adentras en el desierto y estás a punto de ponerse el sol y quizás te has extraviado un poquito y te sientes cansada, estás asustada, pues bien, pudiera ser que le cayeras en gracia a la loba y ella te enseñara una cosa del alma. Todos iniciamos nuestra andadura como un saco de huesos perdido en algún lugar del desierto, un esqueleto desmontado, oculto bajo la arena. Nuestra misión es recuperar las distintas piezas, un proceso muy minucioso que conviene llevar a cabo cuando las sombras son apropiadas, pues hay que buscar mucho. La loba nos enseña lo que tenemos que buscar, la fuerza indestructible de la vida, los huesos. La tarea de la loba se podría considerar un cuento de milagro, pues nos muestra lo que puede ser beneficioso para el alma. Es un cuento de resurrección acerca de la conexión subterránea con la mujer salvaje. Nos promete que si cantamos la canción podremos conjurar el resto psíquico del alma salvaje y devolverlo a su forma vital por medio de nuestro canto. La loba canta sobre los huesos que ha recogido. Cantar significa utilizar la voz del alma, significa decir la verdad acerca del propio poder y la necesidad. Infundir alma a lo que está enfermo o necesita recuperarse. Y eso se hace descendiendo a las mayores profundidades del amor y del sentimiento hasta conseguir que el deseo de la relación con el yo salvaje se desborde para poder hablar con la propia alma, desde este estado de ánimo. Esto es cantar sobre los huesos. No podemos cometer el error de intentar obtener de un amante este gran sentimiento de amor, pues el esfuerzo femenino de descubrir y cantar el himno de la creación es un arte solitario, una tarea que se cumple en el desierto de la psique. Vamos a estudiar la loba propiamente dicha. En el léxico simbólico de la psique, el símbolo de la vieja es una de las personificaciones arquetípicas más extendidas del mundo. Otras son la gran mujer y el padre, el divino niño, el tramposo, la bruja o el brujo, la doncella y la juventud, la heroína guerrera, el necio o la necia. Y sin embargo, una figura como la loba se puede considerar esencial y efectivamente distinta, pues es el símbolo de la raíz que alimenta todo un sistema instintivo. En el suroeste, el arquetipo de la vieja también se puede identificar como la que sabe. Comprendí por vez primera lo que era la que sabe cuando vivía en las montañas Sangre de Cristo de Nuevo México, al pie del Lobo Peak. Una anciana bruja de ranchos me dijo que la que sabe lo podía todo.
acerca de las mujeres y había creado a las mujeres a partir de una arruga de la planta de su divino pie. Por eso las mujeres son criaturas que saben, pues están hechas esencialmente con la piel de la planta del pie que lo percibe todo. La idea de la sensibilidad de la planta del pie que sonaba verdadera, pues una vez una mujer culturizada de la tribu Quinche me dijo que se había puesto sus primeros zapatos a los 20 años, cuando aún no estaba acostumbrada a caminar con los ojos vendados. La esencia salvaje que habita en la naturaleza ha recibido distintos nombres y ha formado una red de líneas entrecruzadas en todas las naciones a lo largo de los siglos. He aquí algunos nombres. La madre de los días es la madre creador, Dios de todos los seres y de todas las obras, incluidos cielos y tierras. La madre Nix ejerce su dominio sobre las cosas del barro y la oscuridad, Durga. Controla los cielos, los vientos y los pensamientos de los seres humanos a partir de los cuales se difunde toda la realidad. Cuaticle da a la luz el universo niño, que es un bribonzuelo de mucho cuidado, pero como una madre lo da, la muerde de la oreja para meterlo en cintura. Hécate es la vieja vidente que conoce a los suyos y está valuada envuelta en el olor de la tierra y el aliento de Dios. Y hay muchas más. Todas ellas son imágenes de quién y de qué vive bajo la montaña, en el lejano desierto y en lo más profundo. Cualquiera que sea su nombre, la fuerza personificada por la lobo encierra en sí el pasado personal y el antiguo que pues ha sobrevivido generación tras generación y es más vieja con el tiempo, el archivero de la intención femenina y la conservadora de la tradición de la hembra. Los pelos de su bigote perciben el futuro, tiene la lechosa perspicaz y mirada de una vieja bruja, vive simultáneamente en el presente y en el pasado, subsana los errores de una parte bailando con la otra. La vieja, la que sabe, está dentro de nosotras, prospera en la más profunda psique de las mujeres en el antiguo vital yo salvaje. Su hogar es aquel lugar del tiempo en el que se junta el espíritu de las mujeres y el espíritu de la loba, el lugar donde se mezcla la mente y el instinto, el lugar donde la vida profunda de una mujer es el fundamento de su vida corriente, es el lugar donde se besan el yo y el tú, el lugar donde las mujeres corren espiritualmente con los lobos. Esta vieja se encuentra situada entre los mundos de la racionalidad y del mito. Es el eje en torno al cual giran los dos mundos, la tierra que se interpone entre ambos, en este inexplicable lugar que todas reconocemos en cuanto llegamos a él, pero sus matices se nos escapan y cambian de forma cuando tratamos de inmovilizarlo, a no ser de que usemos la poesía, la música, la danza o un cuento. Se ha aventurado la posibilidad de que el sistema inmunitario del cuerpo esté enraciado en esa misteriosa tierra psíquica. Al igual que la mística, las imágenes y los impulsos arquetípicos, incluso nuestro hambre de Dios, nuestro anhelo de misterio y todos los instintos no solo sagrados sino también profanos. Algunos podrían decir que los archivos de la humanidad, la raíz de la luz, la espiral de la oscuridad también se encuentran aquí. No es un vacío, sino más bien el lugar de los seres de la niebla, en el que las cosas son y todavía no son, en el que las sombras tienen conciencia, pero una conciencia transparente. De lo que no cabe duda es de que esta tierra es antigua, más antigua que los océanos, pero no tiene edad, es eterna. El arquetipo de la mujer salvaje es el fundamento de este estrato y emana de la psique instintiva, aunque pueda asumir muchos disfraces en nuestros sueños y en nuestras experiencias creativas. No pertenece al estrato de la madre, la doncella o la mujer medial, y tampoco es la niña interior. No es la reina, la amazona, la amante, la vidente. Es simplemente lo que es. Se le puede llamar la que sabe, la mujer salvaje, la loba. Se le puede designar con sus nombres más elevados y con los más bajos, con sus nombres más recientes o con los más antiguos, pero sigue siendo lo que es. La mujer salvaje como arquetipo es una fuerza inimitable e inefable, que encierra un enorme caudal de ideas, imágenes y particularidades. Hay arquetipos en todas partes, pero no se los puede ver en el sentido habitual. Lo que vemos de ellos de noche no se puede ver necesariamente de día. Descubrimos vestigios del arquetipo en las imágenes y los símbolos de los cuentos, la literatura, la poesía, la pintura y la religión. Al parecer, la finalidad de su resplandor, de su voz, de su fragancia, es la de apartarnos de la contemplación de la porquería, que cubre nuestras colas y permitimos viajar de vez en cuando en compañía de las estrellas.
En el lugar que vive la loba, el cuerpo físico se convierte, tal como escribe el poeta Tony Moffett, en un animal luminoso, y parece ser que por medio de los relatos anecdóticos, el pensamiento consciente puede fortalecer o debilitar el sistema inmunitario corporal. En el lugar habitado por la loba, los espíritus se manifiestan como personajes y la voz mitológica de la psique profunda habla como poeta y oráculo. Entonces, se manifiestan como personajes y la voz mitológica de la psique profunda habla como poeta y como oráculo. Una vez muertas, las cosas poseen valor psíquico y se pueden resucitar. Además, una vez muertas, las cosas que poseen valor psíquico se pueden resucitar. Además, el material básico de todos los cuentos que ha habido en el mundo se inició con la experiencia de alguien que en esta inexplicable tierra psíquica intentó contar lo que allí ocurrió. El lugar intermedio entre los dos mundos recibe distintos nombres. Jung lo llamó el inconsciente colectivo, la psique objetiva y el inconsciente psicoide, refiriéndose a nuestro estrato más inefable del primero. Considera el segundo lugar de los mundos biológicos y psicológicos compartían las mismas fuentes, en el que la biología y la psicología se podían mezclar y podían influir mutuamente la una en la otra, en toda la memoria humana en este lugar. Llámese Enod el hogar de los seres de niebla, la grieta entre los mundos. Es el lugar donde se producen las visiones, los milagros, las imaginaciones y las inspiraciones. Aunque el lugar transmite una enorme riqueza psíquica, hay que acercarse a él con una cierta preparación, pues uno podría ceder a la tentación de ahogarse gozosamente en el arrobamiento experimentado durante su estancia allí. La realidad correspondiente puede parecer menos emocionante comparada con él. En este sentido, estos estratos más profundos de la psique pueden convertirse en una trampa de éxtasis, de la cual las personas regresan tan valientes y con la cabeza llena de ideas inestables y manifestándose insustanciales. Y no debe ser así. Hay que regresar totalmente lavados y sumergidos en unas aguas vivificantes e informativas que dejen grabado en nuestra carne el olor de lo sagrado. Toda mujer tiene potencialmente acceso al río bajo del río. Llega allí a través de la meditación profunda, la danza, la escritura, la pintura, la oración, el canto, el estudio, la imaginación activa o cualquier otra actividad que exija una intensa alteración de la conciencia. Una mujer llega a este mundo entre los mundos a través del anhelo y la búsqueda de algo que en breve por el rabillo del ojo llega por medio de actos profundamente creativos, a través de la sociedad deliberada, del cultivo de cualquiera de las artes y a pesar de todas estas actividades también practicadas, buena parte de lo que ocurre en este mundo inefable sigue envuelta en el misterio, pues rompe todas las leyes de la física irracionales que conocemos. El cuidado con el que se debe penetrar en este estado físico se ilustra en el pequeño, pero conmovedor cuento de los 4 rabinos que ansiaban contemplar la sagrada rueda del profeta Ezequiel. Los 4 rabinos. 4 rabinos recibieron la visita de un ángel que los despertó y los transportó a la 7ª bóveda del 7º cielo. Allí contemplaron la sagrada rueda de Ezequiel. En determinado momento de su descanso del Pardes, el paraíso, a la tierra, uno de los rabinos, tras haber contemplado semejante esplendor, perdió el juicio y vagó echando espumarajos por la boca hasta el fin de los días. El segundo rabino era extremadamente cínico. ¿Ha visto el sueño, la rueda de Ezequiel? ¿Eso es todo? No ha ocurrido nada en realidad. El tercer rabino no ha parado de hablar de lo que había visto, pues estaba totalmente obsesionado. Hablaba por los codos, describiendo cómo estaba construido todo aquello y lo que significaba, hasta que al final se atrevió y traicionó su fe. El cuarto rabino, que era un poeta, tomó un papel y una caña, se metió junto a la ventana y se puso a escribir una canción tras otra sobre la paloma de la tarde, su hija en la cuna, todas las estrellas del cielo, y de esta manera volvió su vida mejor que antes. No sabemos quién vio que la 7ª bóveda del 7º cielo, pero sabemos que el contacto con el mundo en el que residen las esencias nos lleva a averiguar algo que está más allá de lo habitual, oído humano, y nos hace experimentar una sensación de júbilo y también de grandeza.
Cuando tocamos el auténtico fundamento de la que sabe, reaccionamos y actuamos desde nuestra naturaleza. Él cuando nos dice que la mejor manera de experimentar el inconsciente profundo consiste en no dejarse arrastrar por una fascinación ni demasiado exagerada ni demasiado escasa, en la que no nos quedamos excesivamente embobados, pero tampoco seamos demasiado cínicos, valientes sí, pero no temerarios. Jung nos advierte en su ensayo La función trascendente de que algunas personas, en su búsqueda del yo, estetizan un exceso la experiencia de Dios o del yo, que una le atribuye poco valor, otra le atribuye demasiado, y las que no están preparados para ella sufren daños por esta causa, pero otras sabrán encontrar el camino de lo que Jung llamaba la obligación moral de vivir y manifestar lo que uno ha aprendido en el descanso o el ascenso al yo salvaje. Esta obligación moral de que habla Jung consiste en vivir aquello que percibimos, tanto si lo encontramos en el campos eliesos de la mente, como si lo descubrimos en la isla de la montaña, la roca marina, el lujuriamiento mundial subterráneo, en cualquier lugar en el que la que sabe nos infunde su aliento y cambia nuestra manera de ser. Nuestra tarea es mostrar lo que nos ha infundido el aliento, mostrarlo y repartirlo y cantarlo, y vivir en el mundo de arriba lo que hemos recibido a trabajar de nuestros repentinos conocimientos y por medio del cuerpo, de los sueños y de los viajes de todo tipo. Existe un paralelismo entre la loba y los mitos universales de la resurrección de los muertos, de los mitos egipcios. Isis presta este servicio a su hermano muerto, Oasis, el cual es descuartizado cada noche por su perverso hermano, Set. Isis trabaja cada noche desde el ocaso hasta el amanecer, juntando las partes de su hermano antes de que amanezca, pues de lo contrario, no podría salir el sol. Jesús resucitó a Lázaro, el cual llevaba tanto tiempo muerto que ya hería. Deméter conjuró a su pálida hija, Perséfora, de la tierra de los muertos, una vez al año, y la loba canta sobre los huesos. Esta es nuestra práctica de meditación, como las mujeres conjurar los aspectos muertos y descuartizados de la vida. El arquetipo que representa a partir de algo que ha muerto tiene siempre una doble faceta. La mamá de La la vieja, la creación, mujer salvaje, es la voz mitológica que conoce el pasado y nuestra antigua historia y no la conserva en los cuentos. A veces la soñamos con una hermosa voz incorpórea, como la doncella hechicera que nos muestra lo que significa nuestras manchitas y no arrugadas. Los niños nacen instintivamente entre todo arrugados, lo que nos saben en lo rodea más profundo de y lo sus que huesos lo llevamos que está dentro, bien y lo que hay que tiene hacer que al vivir respecto. y que tiene que Se trata morir. de algo innato. Nuestra Si una misión es mujer captar logra el conservar momento el más regalo de ser oportuno vieja para cuando ambas es joven cosas, y de ser joven para cuando dejar es que vieja, muera lo que siempre tiene que sabrá lo morir que tiene y que que viva esperar. lo que tiene que Pero vivir. si lo ha perdido, lo puede recuperar Las mediante mujeres, un decidido esfuerzo. el río bajo el río, La el loba, río la bajo el vieja del río desierto, del es mundo. una buscadora de huesos. El hogar En la de la simbología huesera arquetípica, contiene los conocimientos huesos representan la fuerza directos acerca indestructible. No de se los presta a la platones, deconstrucción. los rizomas, Por esa- el maíz de por su siembra del estructura, mundo. En Cuesta México dicen quemarlos que y las resulta mujeres casi llevan la imposible luz de la pulverizarlos. vida. En el Y mito y en esta el luz cuento está representan el localizada espíritu no en del el alma corazón de las indestructible. mujeres, Sabemos que ni el detrás de espíritu sus del alma ojos, se puede sino lastimar en e los incluso mutilar, ovarios pero donde es casi están imposible depositadas matarlo. todas las semillas antes El alma incluso se de puede nacer. abollar, doblar, se le En el puede caso de herir los hombres, y que exploran dañar. las ideas Se más pueden profundas de dejar en la ella las señales de una fertilidad y la enfermedad y las naturaleza señales de de la las quemaduras semilla, del la demonio. imagen Pero equivalente no la muere bolsa porque está peluda, protegida por la los loba. cojones. En el mundo subterráneo Esta es la aún sabiduría que se puede un adquirir tiempo a la estando descubridora cerca y de la las mujeres incubadora de los salvajes. huesos.
Cuando la loba Los canta, huesos lo pesan hace lo desde bastante los como para ovarios, que se pueda con, hacer daño con con una ellos. Son lo sabiduría bastante afilados como que para cortar procede la carne. de lo Cuando más son viejos hondo se de los su cuerpo, pellizca, de su mente y de tintinean su como el alma. cristal. Los huesos de símbolos de vivos las están semillas vivos, son y el capaces de hueso crear son muy por sí mismos similares. y se renuevan Cuando constantemente. se tiene Un hueso rizoma, vivo tiene una la piel base, la parte curiosamente suave y al original, parecer cuando tiene se una tiene el cierta maíz de capacidad de siembra, regenerarse. cualquier Incluso cuando es un hueso estrego se puede hueco arreglar. y seco se convierte en el Las hogar de tierras minúsculas devastadas criaturas. se pueden volver a Los sembrar. huesos del Los lobo de campos se historia pueden representan el aspecto en indestructible barbecho. del yo La salvaje, la semilladura se naturaleza puede instintiva, remojar para la criatura ablandar, ayudarle a entregada a la abrirse y a libertad, germinar. lo innato. Poseer Es la decir, semilla aquello significa que tener jamás la podrá clave de la aceptar vida. los rigores y las Estar con los ciclos de experiencias la semilla de una significa cultura bailar con la morta y vida, excesivamente bailar con la civilizadora. muerte y Las volver a metáforas de bailar esta con la historia vida. tipifican todo el proceso Es de la conducción de una mujer hasta la totalidad de sus encarnación de la sentidos mamá de la vida y salvajes de la muerte. instintivos. En nuestro Es interior una vive la forma vieja que más recoge antigua y huesos. original, En nuestro interior y están los dando huesos del que alma de este siempre yo gira en salvaje. Y en estos nuestro interior constantes tenemos ciclos. a la capacidad Yo la llamo de volver a mamá de la vida, configurarnos como muerte las y criaturas vida. salvajes de antaño Si se que pierde fuimos. algo, Y tenemos los es a huesos que quien nos hay que pueden cambiar y recurrir, pueden cambiar con quien nuestro hay que mundo. hablar, Y tenemos y el aliento, a nuestras quien hay que verdades y escuchar. nuestros anhelos. Su Juntos consejo constituyen el psíquico canto, el es himno a de la veces creación duro o que difícil siempre de hemos poner en ansiado práctica, entonar. pero Lo cual no siempre significa que transforma tengamos y que andar por restaura. ahí con el cabello desgreñado sobre los ojos y con Por unas uñas de las consiguiente, manos que cuando parezcan garras perdemos onduladas algo, de negro. tenemos que Sí recurrir tenemos a la que vida, seguir siendo humanas, que pero en el interior de la siempre mujer humana en la vive el lejana yo pelvis. instintivo animal. No Allí se trata de vive, un romántico allá. personaje de tira cómica. Tiene unos dientes de verdad, Media, gruñe de dentro verdad. y medio Posee una fuera enorme del fuego. magnanimidad Ese en un mejor oído, lugar en el que extraordinario, puedes unas vivir garras una muy mujer, afiladas y unos generosos y peludos junto pechos. al lado de los óvulos Este yo tiene que fértiles gozar las de libertad semillas para femeninas. moverse, hablar, Hay que enfadarse ver y en las crear. Es figuras de la duradero y vieja, resistente y la posee una gran intuición. Es un yo experto en los cuestionamientos espirituales de la muerte y del nacimiento. Es la mujer Hoy, salvaje la vieja que original, llevamos dentro que aún, recoge los huesos. viviendo ¿Y qué es lo bajo que la rehace? tierra, Ella de es arriba, el yo del alma, vive la constructora en nosotros del hogar del alma. Ella lo hace vive a a mano, través rehace de el alma y nosotras. a mano. y a través ¿Y de qué hace por nosotras y nosotros? nosotros. Incluso en el mejor de los Estamos mundos, rodeados el alma por ella. necesita una Los remodelación, desiertos, tal como los ocurre bosques con las y la casas tierra de adobe sobre la que se del suroeste asientan de nuestras Estados casas. Unidos. También Tienen hay más de algo que 2 se millones de desprende, años. que se desconcha, Siempre o me ha se llamado la despinta. atención Siempre lo hay mucho una que vieja le gusta a regordeta las con mujeres pantuflas que se cavar pasa la el rato tierra, aplicando lechada plantar a las paredes de adobe, bulbos mezcla la paja con el para agua la y la primavera. tierra, aplica la mezcla a las Remueven paredes y con las deja sus como nuevas. Sin ennegrecidos ella, la dedos casa se deformaría. Sin ella, se desplomaría la y se lodosa convertiría en un tierra amasijo después de para una fuerte trasplantar lluvia. olorosas Es la tomateras. guardiana del alma. Sin ella nos Cavan en desformamos. búsqueda de la Sin una mujer de línea de 2 millones de apostamiento años que de nos edad. conecta Buscan con los ella. dedos de De que sus los seres pies humanos y sus son unos partes. desalmados o unas almas malditas. La quieren para Ella hacerse forma un la casa regalo del alma y a con sí su misma, trabajo manual la pues hace con más ella casa. se siente Es la del viejo de integral delantal, es y en aquella paz. cuyo el vestido es más largo por delante Sin que por ella detrás. se sienten Es la que anda inquietas. siempre haciendo Muchas arreglos. mujeres Es la con quienes han hacedora trabajado a lo del largo de alma, 2 años la criadora del han lobo, la empezado guardiana su de los primera salvajes. sesión con Por algunos consiguiente, comentarios lo de digo tipo con bueno, afecto y con no lenguaje sé qué sencillo. me Tanto si encuentra eres un mal, lobo negro como si pero eres un lobo tampoco gris me del encuentro norte, bien. un lobo rojo del sur o un Pienso blanco que esta oso polar, situación no ten es por nada cierto que eres la misteriosa. quinta esencia de la Sabemos que se criatura debe instintiva. a una escasez de Aunque lodo. algunos prefieran que te El remedio, comportaras mejor la y no loba. te subieras alegremente Hay a los que muebles buscar y te a las echaras mujeres encima de de la 2 gente a millones de modo de años bienvenida. en Hazlo la de todos modos. sepulturera Algunos se apartarán de de las ti con cosas temor o muertas y repugnancia, moribundas, pero tu de las amante le mujeres, encantará este en el nuevo aspecto de camino tu entre personalidad, los siempre vivos y y los cuando muertos. sea el amante adecuado para ti. Canta los signos de la A algunas creación personas sobre no los les gustará que huesos. faltees las cosas para ver lo que son, y tampoco les gustará que te tiendas de espaldas en el suelo y levantes las piernas en el aire. ¡Qué horror! Niña mala, lobo malo, perro malo. ¿Tienen razón? No. Tú sigue adelante y diviértete. La gente se dedica a la meditación para descubrir su orientación psíquica. Por eso hace psicoterapia y psicoanálisis. Por eso analiza sus sueños y crea arte. Por eso algunas personas estudian las cartas, se hacen el I Ching, bailan, tocan el tambor, se dedican al teatro, tratan de desentrañar el significado de la poesía y rezan oraciones. Por eso hacemos las cosas que hacemos. Lo hacemos para recoger los huesos. Después tenemos que sentarnos junto al fuego y decidir qué canción utilizaremos para cantar sobre los huesos. ¿Qué himno de la creación? ¿Qué himno de la recreación elegiremos? Y la verdad que digamos construirá la canción. He aquí algunas buenas preguntas que podemos hacernos hasta que decidamos cuál va a ser la canción, nuestra verdadera canción. ¿Qué ha ocurrido con la voz de mi alma? ¿Cuáles son los huesos enterrados de mi vida? ¿Cuál es mi relación con el yo instintivo? ¿Cuándo fue la última vez que corrí libremente? ¿Cómo conseguiré que la vida vuelva a cobrar vida? ¿A dónde se fue la loba? La vieja canta sobre los huesos y mientras canta los huesos se recubren
cubren de carne. Nosotras también nos hacemos, mientras derramamos almas sobre los huesos que hemos encontrado.
mientras derramamos nuestros anhelos y nuestros sufrimientos sobre los huesos de los que éramos en nuestra juventud, de lo que sabíamos que hace muchos siglos y sobre la aceleración que percibimos en el futuro. Nos ponemos a gatas, bien asentadas, mientras derramamos el alma. Nos sentimos renacer. Ya no somos una solución aguada, una cosa frágil que se disuelve. No estamos en fase de transformación. Como los huesos secos, muchas veces empezamos en el desierto. Nos sentimos privadas de nuestros privilegios, alienadas en relación tan siquiera con un grupo de cactus. Para los antiguos, el desierto era el lugar de la relevancia divina, pero para las mujeres se trata de algo mucho más que eso. Un desierto es un lugar en el que la vida es muy condenada. Las raíces de las cosas vivas se aferran a la última gota de agua y la flor conserva la humedad, apareciendo tan solo a primera hora de la mañana y a la última hora de la tarde. La vida en el desierto es pequeña pero brillante y buena. Parte de lo que ocurre tiene lugar bajo tierra, como en las vidas de muchas mujeres. El desierto no es tan exuberante como un bosque o una selva. En él, las formas de vida son muy interesantes y misteriosas. Muchas de nosotras hemos vivido vidas desérticas, pequeñas en la superficie y enormes bajo tierra. La loba nos muestra lo valioso que son las cosas que pueden surgir de esta clase de distribución psique. Es posible que el psique de una mujer se haya abierto camino hacia el desierto. Por resonancia o como consecuencia ha pasado crueldades o porque no lo permitieron vivir una vida más amplia en la superficie. Muy a menudo una mujer tiene la sensación de vivir en un lugar vacío en el que a veces solo hay un cactus con una flor de brillante color rojo y nada más en 1000 kilómetros a la redonda. Pero para la mujer que está dispuesta a recorrer 1001 kilómetros hay algo más. Una valerosa casita muy antigua que lleva mucho tiempo esperándola. Algunas mujeres no quieren estar en el desierto psíquico, aborrecen su fragilidad. Una y otra vez intentan poner en marcha su oxidado cachorro y dejar andando tumbos por el camino hacia el resplandeciente ciudad soñada de la psique. Pero sufre una decisión, pues lo exuberante y lo salvaje no está allí, está en el mundo espiritual, en aquel mundo, entre los mundos, en aquel río bajo el río. No te engañes, vuelve atrás, vuelve junto a la flor roja del cactus y ponte en camino para recoger resueltamente el último y duro kilómetro. Acércate y llama a la vieja puerta, desgastada por la intemperie. Sube a la cueva, trepa a la ventana de un sueño, recorre cuidadosamente el desierto a ver qué encuentras. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Quieres un consejo psicoanalítico? Ve a recoger los huesos.